Yo creo que como todos tenemos un pasado difícil. Ah, yo he vivido mi vida con muchos obstáculos que he sobrepasado y evito regresarme al pasado para no abrir otra vez recuerdos, heridas, que sé que están ahí, pero es necesario regresar al pasado para sanarlas. He hecho varias pausas en varias de esas etapas, pero cuando yo tenía 12 años, vengo de una familia de 13 hijos. Somos 13 en mi casa. Yo soy la número 12 y mi hermano el más pequeño. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 7 años aproximadamente. Y pues mi hermano era 2 años. Vi cómo mi mamá sufrió, lloró, se desgarraba de dolor cuando mi papá se fue. Era una situación muy intensa la que se vivía. No había golpes, pero era mucho abuso emocional. Cuando yo llegué a la edad de los 12 años, yo me prometí a mí misma, sin saber, quizás, que yo cuando fuera adulta iba a tener un matrimonio estable, que me iba a preparar mentalmente para que nuestro matrimonio, cuando llegara, no hubiera inconformidades, tratar de complacer a mi marido y que siempre hubiera una plática y que siempre estuviéramos sin discutir y vivir un mundo ideal. Pasó el tiempo, conocí a este hombre, tuve otras relaciones antes de él. Claro, yo me casé a los 20 y tantos años. ¿Cómo lo conocí? Fuimos novios por 6 meses. Él me regaló un auto que supuestamente para mi cumpleaños, el cual me dijo que fuéramos a traer las placas. Tenía placas temporales, él lo había comprado en New York, y fuéramos por las placas ya permanentes. En el transcurso, yo nunca había manejado para allá, pero me gusta mucho manejar. Él iba con su tío en otro vehículo, iba yo en ese vehículo. De repente me para la policía a mí. Y de repente me doy cuenta que estoy en una trampa. Que él me había puesto 5,5 kilos de cocaína en mi carro. Y yo no lo sabía. En ese momento, por una parada de tráfico, se desató todo. Fue repentinamente en otro estado donde yo nunca había pasado por ahí, ni tenía idea que eso podía pasar. Iba por la aventura de manejar para allá y nunca pensé que él me pudiera haber hecho eso. Me llevan a un lugar, me interrogan, el FBI, Customs, la DEA, el State Trooper, la policía local, todos. Y yo ahí caigo en cuenta de lo que había pasado. Me dicen, para hacer la historia más corta, me arrestan, él se desaparece, me llevan a la cárcel, me quedo ahí. Él me manda un abogado, el abogado llega, al otro día habló por teléfono que él me representaba.
Ese abogado, él se fue directo a Nueva York. Esto pasó en Mississippi. Yo jamás hablé nada, entendí lo que estaba pasando. Yo nunca dije que él me había puesto nada, tampoco dije que eso era algo mío, porque no lo era. A mí me inculcaron una cosa, trabajar decentemente, trabajar legalmente y hacer las cosas derechas. Me enseñaron honestidad y tener palabra. Total, ese abogado después me dice que me visita en la cárcel y me dice que yo diga todo lo que sé de él, porque yo no quería hablar, yo decía que no, que yo, o sea, a mí no me amedrentaban, por más que me decían, me gritaban. Obviamente mi familia me abandonó, pensaban que yo era una delincuente, una criminal, haciendo ese tipo de cosas. Que yo era y soy ajena a todo eso. Estuve ahí en la cárcel. El abogado me dijo que le mandara una carta a él, que él sí sabía dónde estaba esta persona, Richard. Y yo dije, no, yo no le puedo decir por carta a él que le llegue a este abogado y le diga, mira, que yo le diga, Richard, mira, este abogado quiere que yo hable cosas para involucrarte, incriminarte y me den de 2 a 5 años. No lo quise hacer. Obviamente no, porque sabía que él se iba a dar cuenta, el abogado. Entonces decidí hacerle release. Yo preguntando ahí en la cárcel, era un centro de detención horrible. Sé que todas las cárceles son feas, pero esta en particular era en unas condiciones demasiado insalubres, que ya luego entraría en detalles. Estuve ahí, conseguí un abogado. Yo conseguí mis propios medios, y conseguí su abogado. Conseguí el dinero por fuera. Se pagó el retainer's fee. Para no ser la historia tan larga, yo me quedé 6 meses. Después de tantas visitas a la corte, tanto estar ahí, me vi encerrada en 4 paredes y supe que lo único que tenía era que invertir en mí. En mí me puse a hacer ejercicio, casi no comía. Para mí la comida no era comible. Hacía ejercicio ahí mismo, en una celda donde estábamos como 40 mujeres. Dormíamos en literas. Había ratones, arañas, de todo. Como dije, situación muy insalubre. Y yo siempre desde que entré ahí dije que iba a salir y que iba a salir. Todos se burlaban de mí porque decían que todos cuando llegaban ahí eran inocentes. Y yo decía, no, yo sí soy. Me decían, ¿te encontraron droga en tu carro? Claro que no eres inocente. Yo dije, no, yo voy a salir de aquí. Conseguí este abogado. Como también luego puedo dar los detalles. Este abogado me sacó libre de cargos. Me quitaron los cargos. Salí, regresé a San Antonio a reencontrarme con algunos de mi familia, que tampoco jamás les di explicaciones hasta el día de hoy. Ya han pasado 21 años de eso. Eso fue en el 2004. Salí, este hombre me buscó, Richard. Me buscó. Estuvimos tomando, que yo no quería hablar con él. Ese día me dio a tomar tequila. Yo no supe de mí. Había perdido mucho peso, había perdido como 45 libras en la cárcel. Y bueno, me acosté con él. Esa noche me embarazó. Yo no quería nada con él. Yo no sabía, al otro día no supe qué pasó. Obviamente pues me di cuenta que había pasado eso, pero o sea, ¿cómo accedí? ¿Cómo? Por el alcohol.
Yo le dije que no quería nada con él, que no lo quería ver, por favor. Él me pedía matrimonio, que él se iba a ganar mi perdón, que él se sentía muy mal, que me agradecía todo lo que hizo, porque yo nunca hablé ni dije nada. Yo le dije, no, si una cosa a mí me enseñaron es lealtad, y aunque no te la debo, pues lo hice por mí, porque yo sabía que tú tienes 2 hijos afuera y yo no tengo nada, yo soy soltera. Bueno, total, me di cuenta que estaba embarazada al mes y a eso voy con la promesa cuando tenía 12 años. Dije que con el hombre que tuviera, yo me embarazara, iba a tener mis hijos. Ese hombre, no puedo decir ni desgraciadamente, porque afortunadamente tengo mis hijos, tengo 4 hijos. Mis hijos, mi hija estaba, obviamente pues me casé con él en agosto, mi hija nació en octubre. Y pues estuvimos con muchas batallas. Él obviamente nunca no hizo por ganarse mi perdón ni nada de eso. Yo estaba esperando eso, estaba esperando sentirme como que, bueno, de alguna manera amada. Siento que por el abandono de mi padre estaba queriendo sentirme protegida. Y aunque fuera de esa manera, yo estaba haciéndome la idea que iba a tener mi familia, la familia que yo había querido. Y pues ya había sido ese hombre, a pesar de lo que me había hecho. Y pasó. En ese tiempo él estaban buscándolo por la oficina del IRS, por un fraude que había cometido, por cheques que tenían una casa de cambio, como de 1.5 a 2 millones de dólares, que yo pues obviamente no fue en mi tiempo, yo no lo conocía. Estuve durante ese proceso, ya luego contaré también esos detalles, con los enfrentamientos que tuve con el FBI después, embarazada de mi hija a los 8 meses. Nació mi hija, estuvimos corriendo, nos fuimos a vivir a Nueva York. Nunca pude poner mis papeles para mi estatus migratorio porque andábamos corriendo, él estaba huyendo. Yo, sin mis documentos, cuando mi hija nació nos fuimos para Nueva York a vivir, regresamos. Él se fue a Canadá porque estaba huyendo, regresó, me embarazó, regresando de mi segundo hijo. Nació mi hijo, me regresó un poco. En el embarazo de mi hija, obviamente, pues él casi no trabajaba. Estuvimos viendo cómo le hacíamos, buscamos un lugarcito. Buscaba yo en la basura muebles, cosas para tener en el lugarcito que conseguimos. Él consiguió un trabajo, pero realmente pues le mandaban dinero a sus hijos. Yo hacía de todo para poderle mandar dinero a sus 2 hijos que estaban pequeños en México. Y no tenía ni comida para mí durante el embarazo. Y él parecía nunca importarle. Bueno, de hecho, no le importaba, después me di cuenta. Yo tenía que entrar a los supermercados porque tenía mucha hambre. A veces a comer ahí adentro, a comerme una fruta, a comer cualquier cosa, porque tenía mucha hambre. Y buscaba qué hacer, cómo hacer para tener comida en mi casa. Diré que eso era robar, y sí, quizás sí, algunas cosas, comida tenía que hacer. Robar no tenía manera de trabajar, no tenía vehículo, buscaba qué hacer. Él me decía que yo no trabajaba, que yo no le ayudaba. Yo no tenía forma, salí de un proceso y estaba recuperándome emocionalmente, creyendo que iba a ser otra cosa. Empecé a buscar la manera de apoyarlo, atenderlo. Bueno, ya nace mi segundo hijo también en esas condiciones. Así hasta que nació mi tercer hijo, porque primeramente a mi hija pues no la quería. Él quería que
fuera un varón, fue mujer, me sentí todo el embarazo despreciada. Cuando nació mi hijo varón, pues él estaba un poco contento, pero me decía que lo abortara. Claro que yo no lo iba a abortar. Cuando me embaracé de mi tercer hijo, su proceso todavía estaba en investigación, pasaron años. Cuando estaba embarazada de mi tercer hijo, a los 5 meses, ya había pasado el tiempo y estaba ese proceso de investigación del fraude que él había hecho. Y obviamente en condiciones, yo hacía de todo, hacía jardines, hacía lo que fuera, me iba a limpiar, a deshiervar un jardín, no sabía nada. Me iba con mi bebé y con embarazada del otro a buscar qué hacer para ayudarle. Cuando conseguí un amigo para ayudarle también, que es un abogado, para que le hiciera un deal y le dieran arresto domiciliario, porque él tenía mucho miedo de ir a la cárcel. Se le consiguió un arresto domiciliario. Y el día que fui a la corte con él, vuelvo a repetir, en el embarazo de mi tercer hijo, que ya tenía 5 meses, de mi hijo Christopher, a él iban a poner un grillete para su arresto domiciliario. Ya le había conseguido yo hasta otra casa, un lugarcito que él se quedara, porque por miedo de que yo no le iban a hacer visitas y yo, como no tenía documentos y me tenía mis bebés y estaba embarazada, no quería tener un problema con la ley de deportación. Preferí que él tuviera otra dirección y yo como sea pagarlo y pagar donde yo estaba viviendo. Ese día que fui a la corte se logró lo que yo había arreglado con este amigo para evitar que él fuera a la cárcel y no sufriera nada de lo que yo sufrí en la cárcel, porque pues yo quería mantener eso, una familia que yo quería construir, pero él no estaba en el mismo canal. Yo cuando salgo de la corte federal, están los agentes del ICE, salgo con mi amigo el abogado, ese señor, y me detienen, me llevan y me dicen que estoy arrestada y me iban a deportar. Esa misma tarde, eso fue a las 12 del día, 1 del mediodía, ya para las 12:05 de la medianoche ya estaba en el puente. Me deportaron, eso ya en el 2008. Julio 8 del 2008. Me llevan, él se quedó asustado, yo no traía nada de dinero. Él me dio $200 que traía en efectivo, no traía identificación, obviamente no traía teléfono, no traía nada, puesto que estaba en la corte. No podía entrar con nada de eso. Y me voy. A ese tiempo la violencia en México estaba horrible. Me hablé con un señor ahí, el señor me llevó me dijo, pues le daba lástima mi situación, porque era la única mujer que iba en el autobús ese levantando presos desde San Antonio a Laredo. Y me fui con él, un señor de Oaxaca, que también iba deportado, de aquí de San Antonio, no sé por qué motivos, qué es lo que haya hecho él. Y me quedé en la casa de su cuñada, me recibió ahí su cuñada muy humildemente. Al otro día me quedé ahí en un sofá, llegando, amaneciendo, él me acompañó, ahí andaba conmigo cuidándome porque le daba mucha cosa que yo estaba embarazada y sola. Llegué a un teléfono, la verdad pues sí, tengo todavía muy buena memoria, pero en ese tiempo era mucho más. Me grababa todos los números de memoria y le llamé a mi suegra a Nueva York, le avisé lo que estaba pasando, porque él ni se dio cuenta y ni supo. Él entró, lo dejaron preso unos días en lo que le encontraban un monitor para su grillete. Fue cuando a mí me agarraron. Mi hermana se quedó con mis 2 hijos. La dejé ahí en lo que yo iba a la corte y pues ella se quedó ahí en la casa. A ella ya le había avisado al abogado. Le hablé al abogado. Le dije que lo que estaba pasando estaba allá. Fui a comprarme algo de comer,
Anduve con esa ropa, contacté a alguien que conozco acá en San Antonio, total. Yo empecé a abrirme paso y total me conectaron con uno de los jefes del Coyote a base de cuentos y rollos. Me hice pasar por la esposa de uno que pasaba gente de acá, del puente para acá, que era un conecte de ellos. Total, me conecté. Fue un show. Después ese señor me tocó dormir en la Plaza Guerrero. No sé cómo lo hice, no sé cómo en ese tiempo de tanta violencia, cómo estaba ahí. Solo recuerdo que me acostaba y veía los boleros ahí, boleando zapatos y botas y viéndome. Y yo esperando qué es lo que iba a hacer conmigo. Pues después de los 2 días que estuve así, por fin, ese jefe de los coyotes allá, que era el mero jefe, pasó por mí, me llevó a su casa. Yo le dije que el bebé que estaba esperando era de este otro muchacho que pasa gente que estaba acá. Me hizo el paro, me hice pasar por su esposa, que dije que era el primer hijo que iba a tener. Hicimos ahí, yo tenía la urgencia de llegar acá a Estados Unidos porque mi hijo varón, que tenía yo aquí, que era mi segundo hijo, iba a cumplir 1 año el 17 de julio y yo me urgía venir para acá. Me urgía, yo quería estar aquí en su primer añito. Total, ese mismo día, el 17, estuve allí, dábamos de comer, íbamos a casas de seguridad a darles de comer a muchos indocumentados. Yo les ayudaba a su esposa y su hija, hacían comida y otras gentes que apoyaban ahí. Y los llevábamos y los veía yo como estaban ahí como pues encerrados en las casas esas esperando poder cruzar. Total, se llegó el día que me cruzaron. Tuve que pasar por 2 retenes de los malos, tú sabes, del cartel. El tercero, que ya era en el mero río, precisamente eran 12 hombres que iban y yo la única mujer. Vi hombres llorando con miedo. Nos tomamos todos desde las manos, nos desvestimos para pasar. Echamos nuestra ropa en una bolsa, cruzamos el río, pasamos, nos vestimos. Estaban ahí también los de la última letra, ahí haciendo el conteo de todos nosotros, porque obviamente se tienen que reportar. Pasamos, me llevaron pasamos toda la odisea de caminar en el monte, de esconderte, de todo eso. Yo lo único que quería llegar, yo tengo un pavor a las víboras y jamás pensé en eso, hasta los días después de que llegué acá. Me acordé de que le tengo un pavor a las víboras y pasaba entre el monte, entre las ramas, entre las espinas, todo solamente protegiendo mi barriga. Nos escondimos en una alcantarilla hasta que pasaron por nosotros y ya nos llevaron a un departamento en Laredo, Texas. De ahí pasó alguien más por mí, que me mandaron. Me crucé por el checkpoint con los papeles de una muchachita de 16 años. Me hice pasar por una muchachita toda, no sé, fue por gracia de Dios, porque andaba toda rasguñada, toda sucia. Y llegué a la casa. Cuando ya pasé el checkpoint, le hablé al abogado y le dije que ya llegué. Y me dijo, ya salió tu esposo hoy en la tarde. Y apenas ese día fue el que él se dio cuenta que yo estaba deportada. Después de que pasé todos esos días, se quedó también él en 9 días. Ese día se dio cuenta que yo estaba deportada. Él salió a las 4:30 de la tarde y yo venía en camino. Yo llegué a mi casa a las 11:30 de la noche, ansiosa por ver a mis bebés. Y vi a mi niño. Ya se me concedió verlo. Ese día que iba a cumplir 1 año. Lo abracé, estaba acostadito. Lo abracé. Estaba tan cansada, tan agotada.
con los pies reventados. Me tiré a la cama. Amaneció, no tenía carro. Y agarré a mi niña y a mi niño y me fui a buscar un pastel para ir a buscarlo a mi esposo y pasar juntos el año de mi niño. Iba caminando por la calle en la carriola con mis 2 niños en la carriola y embarazada, a buscar un autobús porque no sabía andar en autobús. Y unas señoras, de hecho eran unas negritas, que nunca supe quiénes fueron. Sé que fueron unos ángeles. Me dijeron que si necesitaba un ride, que para dónde iba. Y les dije que iba al H-E-B. Me llevaron al H-E-B. Me esperaron a comprar el pastel de mi hijo. Junté monedas, todo lo que tenía en la casa, porque no tenía un peso. Compré su pastelito, me llevaron al lugar, a la casita, en el lugar donde mi esposo estaba en arresto domiciliario, y pude estar con mi hijo. Yo pensé que él iba a sentir más emoción al vernos, pero él normal. Él contándome que en la cárcel se la había pasado súper bien, que estaba comiendo súper bien, que se la pasó como si fueran de vacaciones, estuvo jugando cartas, él estaba muy contento. Yo estaba destrozada, pero feliz de ver a mis hijos. Nació mi hijo, tercer hijo, él, Christopher, con muchas complicaciones en el embarazo. De hecho, en el embarazo me tuvieron que hacer de emergencia una cesárea. Y corría peligro mi vida y la vida de mi hijo. Le dieron a escoger a él y él escogió a mí. Y yo dije que no. Yo quería la vida de mi hijo. Yo no había pasado tanto trabajo para yo tener el corazón. Yo necesitaba que mi hijo naciera aquí, como sus hermanos, y estar juntos todos. Y él dijo que no, que me salvaran a mí, que al cabo ya teníamos otros 2 hijos. Recuerdo muy bien sus palabras, y yo no me cabe en la cabeza cómo yo elegí la vida de mi hijo. Y mira, nos salvaron a los 2. Me iba a hacer una operación para ya no tener más hijos. No, me hicieron de emergencia esa cirugía. No era mi doctor el que me atendió. Total, me embarazo de mi cuarta hija. Pasaron tantas cosas. Me di cuenta que siempre las batallas, siempre estuve sola, aunque lo tuve a él. Después, por otras situaciones también, pues nos divorciamos. Después de, ya eso es otra, como digo, eso es otra historia. Decidí que ya no quería estar con él y no podía estar con él. Yo tomaba las riendas de la casa, los gastos, todo en ese tiempo yo me encargué de buscar su restitución, de buscar el dinero de la restitución. Sí, hacía mis cosas, compraba, vendía cosas. Hice cosas que quizás no debía de haber hecho, nada que ver con drogas y cosas así. Hacía identificaciones falsas, todo para poder salir adelante. Y buscaba trabajos en lo que yo pudiera hacer. Pero me llevaba siempre a mis hijos, para pagar mi casa, para ayudarles a la restitución. Yo salía de mi tercer hijo, salí con grapas, me hicieron mi cirugía de arriba a abajo. Todavía estaba con grapas y salía yo a buscar, a ver qué hacer a la calle, qué traer, qué vender. Hacía tacos para ir a vender a las construcciones, hacía lo que fuera, me llevaba a mis hijos. Como fuera. Así no me importaba mi condición. De mi cuarta hija, también de la misma manera.
me di cuenta que estaba persiguiendo algo que no existía, que eso solamente existía en mi mente. Cuando yo deseaba, decía, él veía cómo le hablaba a mis hijos, decía que si no los tuviera él fuera tan feliz, fuéramos más felices. No, cosas tan hirientes. Y yo no sé por qué me aguanté, solamente por quizás esa ignorancia de esa promesa que yo me hice, queriendo mantener algo que no existía, que solamente yo estaba llevando. Me di cuenta que era un hombre sin sentimientos, sin corazón. Y él les decía a mis hijos, es que yo no los quiero a ustedes. Yo necesito mi libertad y todo eso. Y yo decía, este no es el hombre que yo quiero. Esto no es el papá que yo quiero para mis hijos, siendo que es su padre biológico. Cuando llegó el divorcio, cuando él me defraudó, literalmente, se robó el dinero que teníamos, se fue de viaje. Obviamente yo no podía viajar todavía en ese tiempo, no tenía ningún estatus migratorio. Estoy hablando del 2021. Se llevó todos nuestros ahorros, se los gastó en pura perdición, mujeres y todo. Cosa que pues dice que era un hombre de hogar, no salió a ninguna parte, pero como se fue a otro país, aprovechó, yo lo descubrí en el proceso y llegando aquí pues yo ya no quería que estuviera aquí en mi casa. Decidí en ese momento como una flor, dije soy una flor, o me marchito o renazco, revivo, como diría en inglés, bueno, tengo que florecer o marchitar. Y veía a mis hijos y es que era tanto el dolor que tenía por la traición que él me hizo tan grande, sabiendo todo. O sea, nunca tomó en cuenta, no era para que me lo agradeciera, simplemente para que creciéramos juntos. Siempre tuvo mi apoyo, pero él no estaba en eso. Yo, cuando pasó eso, dije, no, tengo que renacer. Me empecé a amar más, a arreglarme, porque él me decía que estaba bien fea, que me veía bien fea, que no me arreglara, porque también me veía más mal, que me veía bien ridícula, que yo era bien fea, que soy mexicana, que soy muy fea, que es un hombre de Nueva York, que él es un hombre lindo, que no sé qué, que yo soy una mujer de pueblo, pero que él sabía que yo soy una guerrera, por eso estaba conmigo. Le demostré que sí lo soy. Cuando me vi llorar en el espejo un día que ya no podía más, después de que él ya se había ido, a las 2 semanas me duró los 18 años que pasé con él. 2 semanas, llorando un día en el espejo de mi baño. Me vi y yo dije, Andrea, ¿por qué estás llorando? Era esto lo que tú estabas pidiendo. Cuando me iba, me arrodillaba, intenté todo. Me arrodillaba en el closet. Mis oraciones eran, Señor, cámbialo. Señor, todo. Cambié las oraciones. Señor, cámbiame a mí, hazme mejor mujer, esposa, madre. Todo. Intenté de todo. Consejería, tiempo para nosotros, tiempo como familia. You name it. Lo intenté todo. Él nunca quiso nada más. Dije, pero ¿no era esto lo que tú querías, Andrea? ¿No era esto lo que tú querías? Por lo que estabas pidiendo tantos años. Que no es el esposo que tú quieres ni el padre para los hijos que tú quieres. En ese momento sequé mis lágrimas y dije, sí, aquí está mi respuesta. También entendí que si no hubiera sido de esa forma tan abrupta, de esa forma tan fea y tan dolorosa que me lo hizo pasar, no lo hubiera dejado, hubiera estado todavía aferrada ahí. Empecé a
los trámites del divorcio. Él me quería quitar la casa, quería quitarme otras propiedades, cosas que yo había comprado cuando él decía que no hiciera, no invirtiera. Yo me encargaba de los gastos, porque el último año él ya no trabajaba nada, y yo me encargaba de todos los gastos, de todo absolutamente, hasta para su gasolina, para todo, porque él ya no trabajaba. Todo el dinero de todos los gastos se lo ponía en un sobre de cada cosa, del pago de la casa, de su vehículo, de mi vehículo, del teléfono, del seguro, de todo. Para él era muy fácil, solamente agarraba un sobre y hacía el pago. ¿Qué tal tarjeta de crédito? Entonces yo en ese tiempo estaba generando pues buen dinero, muy buen dinero. Él se quedó con el dinero que traía, obviamente me dijo que eso era de él, pero quería que vendiéramos la casa como cualquier matrimonio y me fuera a un departamento y nos repartiéramos el dinero. Le dije, es que nuestros hijos, ¿qué van a hacer? O sea, yo esta casa la compramos porque yo insistí en comprarla. Yo hice el sacrificio de que la compráramos. Nos fuimos a vivir a un departamento de una recámara a los 6, porque tú nunca quisiste que tuviéramos... siempre decías que no se alcanzaba. Y yo nunca me di por vencida. Hicimos ese sacrificio de irnos a un departamento, una recámara en lo que construíamos nuestra casa, diciendo él que no lo íbamos a lograr. Hasta que nos entregaron nuestra casa, yo siempre estaba positiva. Y nos la entregaron, en contra de todas las posibilidades de que nos la entregaran. Era muy probable que no nos la iban a aprobar al final de cuando ya estuviera construida. Pero yo siempre estuve segura que sí. Y me quería despojar de eso, de nuestros hijos. Y en ese momento le dije, mira, si tú quieres negociar, hablé con mis hijos y les dije, hijos, yo nunca negociaría con ustedes, pero este es el momento de que sepan lo que le voy a decir a tu papá. Le voy a decir a tu papá que se lleve a 2 de ustedes. Son 4, también nos vamos a repartir los hijos. No es verdad, pero lo voy a hacer. En ese momento estábamos platicando afuera de la casa, vino a hablar conmigo y le dije, ¿quieres negociar con la casa? Tú tienes tu abogado y yo el mío. Llévate 2 hijos. Me quedo con 2 y nos repartimos la casa si tú quieres. Y me dijo, no, yo vivo en un departamento de una recámara, yo tengo muchos gastos, yo no me puedo mantener ni solo. Le dije, ¿cómo crees que yo le puedo hacer con 4 y conmigo? Y no tengo ni papeles. No, pero tú eres una guerrera. Dije, sí, esta mexicana ilegal que tú siempre menospreciaste, sí puede. Y ahí en ese momento dijo, está bien, quédate con la casa, pero quédate con los muchachos. Pues me quedé con ellos. Yo no me di cuenta, uno de mis hijos estaba escuchando detrás de la pared y se dio cuenta de lo que su papá respondió, y obviamente pues empezaron a conocer realmente lo que él era. Él presentó sus cartas con él, después del divorcio él presentó realmente quién era. Y les decía cosas muy hirientes. Nunca me dio un peso, hasta el día de hoy no me ha dado nada, al contrario, yo tuve que darle dinero, le he tenido que dar dinero, me ha pedido dinero prestado. He salido de adelante. He tenido muy altas y muy bajas. Ahorita estoy en una muy baja, pero sé que vienen cosas buenas, muy buenas, porque simplemente el hecho de ya estar hablando de esto, repasando un poco de tantas cosas, se me pasó a decirte que en el proceso 7 abogados me dijeron que no podía arreglar porque ya había tenido deportación, y gracias a Dios que todos los cargos me los quitaron a través de otro método que fue abuso emocional. Yo pude arreglar mis papeles y ahorita el año pasado recibí mi residencia. Por fin pude ir a México después de 23 años a visitar la tumba de mi madre, que eso era lo que quería. Ver a mi hermano pequeño que no había visto en 23 años. Llevar a mis hijos, que era mi ilusión, porque ellos nunca habían salido del país ni habían ido a México, fueron conmigo. Y él ahorita le quitaron su vehículo. Siempre estaba a punto de hacerle eviction en su departamento. No tiene que comer. No puede llevar a mis hijos con él un día, porque si se los lleva un día,
para el otro de vez en cuando. Dice que no puede tenerlos porque no les puede dar comida, porque no completa, porque no puede darles de comer. Son cosas que duelen. Ya mis hijos, mi hija tiene 19. Le pagué sus estudios para agente de bienes raíces. Ya está a punto de terminar eso. Ya está en el último nivel. Ya está empezándose. Mis hijos, él siempre les dijo que no podían hacer nada. A mis hijos varones que no podían jugar básquetbol, que son chaparros, que son mexicanos, que no tienen ese talento, que no saben jugar fútbol, que no saben nada, que no la van a hacer. Mis hijos están ahorita en artes marciales o el UFC. Uno de ellos pues ya ha tenido varias peleas y han salido adelante. Me decían, mami, cuando se fue él, me decía, mami, por favor que mi papá nunca regrese a la casa porque ahora tú estás muy feliz. Ahora tú cantas, tú bailas. Y no, recuerdo mucho. De hecho, este día, hoy, después de que hablamos, me acuerdo de algo que se me quedó muy grabado. Porque mis hijos me veían triste, porque yo siempre estaba triste cuando estaba con él. Mi hija tenía como 6 años y la llevaba a la escuela. Iba con todos y mi niña me dijo, mami, de repente me dijo, porque yo sé que lejos de yo decir que conozco a mis hijos pues desde bebés me están observando y conocen. Yo soy creyente de que los hijos conocen más a los papás de que los papás a los hijos, porque ellos nos observan más. Y eso que me dijo mi hija mayor, como tenía 5 o 6 años, me dice, mami, no te preocupes, mami, sin yo decirle una palabra, ya para llegar a la escuela. Porque siempre en el camino a la escuela, por años, siempre hacíamos una oración antes de llegar y todo. Antes de hacer la oración, me dijo. Perdón, después de hacer la oración, me dijo, mami, ¿sabes que después de que hay una tormenta sale el sol? Ya lo había escuchado, obviamente, por muchos años. Pero en ese momento que yo tenía tanta presión, tanto dolor, entendí realmente lo que significa eso. Y eso, cuando me siento mal, me acuerdo de esas palabras de mi niña. Y me ha impulsado siempre a seguir adelante. Porque siempre sé que mientras siga luchando, se puede llegar. A veces me siento muy cansada, con mucha carga sobre mis hombros y no sé cómo lo voy a hacer el siguiente día. Pero tengo que seguir. Y sí, sola como persona, pero ellos están aquí, ellos están a mi lado, ellos están conmigo y es por lo que vivo, esa es mi motivación, aunque tenga dificultades, mis hijos van a ser mi motor, impulsarlos en su camino y no sé cómo terminar esta plática, porque todavía podría seguir y seguir. Y hace un momento que estaba viendo la película, me acordé de mi mamá. Que mi mamá también hizo lo mismo por nosotros. Mi mamá, después de que tuvimos 13 hijos, como dije, se divorciaron y ella siempre con amor nos buscaba algo de comer. No sé cómo. Porque yo veía el refrigerador y a veces nada más veía un bote de mayonesa, una cebolla y un tomate. Yo no sé mi mamá cómo nos hacía una sopa y aparecía algo y nos daba de comer. Aunque fuera una tortilla y frijoles, algo aparecía. Quizás me he concentrado en mi historia, solamente en mis vivencias. Y me cae el 20, pues que mi mamá hizo lo mismo. Y me tocó hacer lo mismo a mí también. Porque no me atrevo a pedirle ayuda a nadie. No me atrevo a decir cuando necesito algo. Y no me gusta decir que necesito algo.
No, ni pedirlo. Yo voy y lo busco sola. Hay tanto entre líneas que todavía hay que platicar y decir, pero gracias por darme esta oportunidad para poder hablar un poco de lo que traigo. Gracias. Creo que me alargué demasiado.